Vamos de inmediato a arrancar con nuestra primera entrevista del día. Tenemos aquí una eminencia, el señor, querido por todos, querido y respetado por todos, el doctor Clemente Terrero, quien es infectólogo y es el director general del Hospital Pediátrico Dr. Robert Reed Cabral. Doctor, bienvenido a este Rumbo de la Mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Siempre es un privilegio contar con la presencia del doctor, porque hay muchos temas de qué hablar, sobre todo en esta época del año donde confluyen tantas infecciones y es verdad que afectan a nuestros niños, tantos virus. Pero inicialmente, doctor, vamos a agotar este primer tema porque estuvo en la palestra la semana pasada y es bueno hablar con usted para despejar algunas dudas que todavía quedan sobre la situación, el caso de un niño, un policía que llevó a su niño al Robert Reed. La semana pasada se hizo viral ese video donde él denunciaba que la emergencia no le dieron las atenciones porque no había un doctor especialista para tratar el caso del niño. Inmediatamente se pronunciaron las autoridades del Servicio Nacional de Salud, decían que sí, que fue atendido, pero entonces también hubo unas declaraciones por parte del hospital donde dicen que en las cámaras no se ve que el señor estuvo en la emergencia. ¿Cuál es la situación real de este caso, de este policía y su hijo? Bueno, nosotros supimos la información en la tarde del día anterior e inmediatamente nos dirigimos al hospital y quisimos confirmar esa denuncia viendo las cámaras de video de la emergencia del hospital y nos la buscamos por diferentes cámaras y no llegamos a ver el señor, el policía. Es probable tal vez que el niño inicialmente haya entrado con la madre, no sabemos realmente. Pero seguimos, cuando dimos la primera declaración dijimos que íbamos a seguir investigando ese caso. Y efectivamente el servicio llamó a uno de los seguridad y se consiguió el nombre. Entonces nosotros buscamos el triaje, la hoja de triaje, y efectivamente lo localizamos ahí y con ese nombre lo buscamos en el libro de registro de la emergencia y efectivamente se le dio el servicio. Exactamente. El papá sabe, y él incluso lo declaró, que el servicio se le brindó de primera intención. El hospital tiene un servicio de emergencia de 24/7 y efectivamente se le brindó el servicio. Pero él se quejaba de que no... El inconveniente estuvo en él, en que se le indicó un estudio y en la hora de guardia, de cambio de guardia, el médico no estaba presente y entonces él decidió irse al hospital de la policía, donde él también tiene cobertura y salió un poco airado del hospital. Pero al niño se le brindó la atención. La atención primaria. Primaria, sí. Se evaluó. Incluso tengo ahí el examen clínico que hizo el médico y dijo incluso este diagnóstico que había establecido. Alfredo. Doctor, recientemente se reinauguró, ¿verdad?, la unidad de emergencias. ¿Cómo está el hospital Robert Reed Cabral en este momento? En cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su abastecimiento, con todas las cosas necesarias. ¿Cómo está? Si le preguntan a Clemente Terrero, ¿cómo se encuentra ese hospital en este momento? ¿Qué usted le diría a esta sociedad? Bueno, mira, para nosotros la inauguración de la emergencia fue un hito. Sí. Muy importante, porque en la emergencia anterior la capacidad era muy pequeña. Teníamos 4 camas nada más. Y ya ustedes saben lo que es el principal hospital, 8 camas, perdón, el principal hospital pediátrico del país con 8 camas para una emergencia, para un hospital con 360 camas. Eso es muy poco. Entonces, esa inversión que se hizo fue una inversión muy buena, muy adecuada, una emergencia moderna, la más moderna de la República Dominicana, y yo pienso que de muchos países. ¿Con cuántas camas ahora? Tiene actualmente 29 camas. Emergencia. De la emergencia propiamente dicho, y si anexamos las otras, lleva a 50 y pico de camas. Es una emergencia moderna, limpia, higiénica, organizada, planificada. Bueno, prácticamente se puede decir de última generación. En ese sentido, el hospital acaparó una buena promoción a nivel nacional por la calidad de lo que se ha hecho ahí en términos de inversión a favor de los niños de la República Dominicana.
Mírate, nosotros hemos hecho muchos cambios en el hospital, hemos hecho mucha mejoría, porque cuando llegamos el hospital estaba prácticamente colapsado en términos de equipo. 3 máquinas de anestesia, 11 ventiladores, equipo de rayos X dañado, de tomógrafo dañado, electroencefalograma dañado, ecograma dañado. Todo eso se ha ido reponiendo. Ya nosotros tenemos prácticamente todos los quirófanos con sus máquinas de anestesia. Tenemos equipo de electroencefalograma, tenemos equipo de electrocardiograma nuevo, tenemos un equipo de radiología moderno, digital, que lo que había era el antiguo, que se dañó, que trabajaba con química. Es decir, nosotros hemos cambiado todo eso. Ahora, siempre en los hospitales, como en todas las empresas, en todas las instituciones, hay necesidades que hay que ir resolviendo. Unas que se van presentando en el devenir del tiempo y otras que todavía quedan. Nosotros estamos empeñados en irlas resolviendo. Actualmente el hospital se encuentra en términos de equipamiento bastante mejor con relación a periodos anteriores, y hemos hecho muchos cambios internos de proceso para mejorar los procesos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al hospital, facturó ese año 130 millones de pesos. Nosotros facturamos el año pasado 167 millones de pesos. ¿Pero cómo así que factura? ¿Y no es público? No, porque sí, es público, pero le facturan a la ARS. No le cobran a los pacientes, se habla de la ARS. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos mejorado los ingresos hospitalarios, organizando la facturación, trabajando la facturación, porque esos hospitales es con recursos que funcionan, y tú tienes que tener los recursos necesarios para poder invertirlo en la atención de los pacientes, para brindar un buen servicio a los pacientes, porque se consumen muchos medicamentos, hay que comprar muchos materiales, hay que comprar equipo, hay que comprar insumos. ¿Entiendes? Entonces eso es precisamente con recursos que se hace. Doctor, usted ha dicho que obviamente la institución tiene varias necesidades y que a la medida de lo posible pues se van a ir resolviendo. Ahora, ¿cuáles son las necesidades del hospital? Bueno, nosotros ahí tenemos algunas necesidades, ya se planteó incluso en la misma inauguración que hizo el presidente. Nosotros necesitamos ampliar la unidad de cuidados intensivos, porque hay cada vez, el principal hospital pediátrico de atención nacional tiene una unidad de cuidados intensivos de 11 camas, y ya el mismo presidente le dijo a Mario que informara que la unidad va a ser ampliada, y ya se está trabajando en esta misma semana con un equipo de ingenieros a hacer el levantamiento para hacer la ampliación de la unidad de cuidados intensivos, y también la unidad de quemado, un proyecto que se quedó ahí de la gestión pasada y está ahí, un edificio prácticamente, se puede decir, abandonado, y ya el presidente ordenó recuperarlo para hacer para darle continuidad y crear la unidad de quemado aquí en Santo Domingo, que no existe solamente en Santiago. Esta fue la primera unidad que se para niños. Sin embargo, esta no se terminó, y se terminó la de Santiago. A propósito de ese tema de la unidad de quemado, y disculpa, Manuel, que yo sé que es tu turno, a mí me sorprendió mucho en Semana Santa leer que habían 11 niños ingresados por quemaduras por habichuela con dulce en el Robert Reed. Eso me llamó la atención, porque como que nunca, ningún año anterior en esa Semana Santa se reportaban los quemados por habichuelas con dulce, que es normal, a veces los padres se descuidan, los calderos de habichuela. Cuénteme de eso, de este año, 11 niños ingresados en el Robert Reed por quemaduras por habichuelas con dulce, y en algunos casos quemaduras en grado un poco severo. Cuénteme de eso, doctor, que me llamó mucho la atención. Sí, pero esa información no fue verdad. ¿No fue verdad? ¿Y por qué los medios se hicieron eco de eso? No sé, en los reportes del COE. Eso pasa. No, en el reporte del COE no. Nosotros recogimos la información, y de esos niños se ingresaron, habían ingresado 17, se habían visto 17 niños, ajá, de los cuales 12 se habían ingresado y el resto se había manejado en ambulatorio. La mayoría se había quemado por agua caliente, algunos por flama y así. Y solo uno fue por habichuela con dulce, no, pero la verdad capaz que ella dijo que fueron 11, fue que le pusieron un palito. Le pusieron un palito de mano, porque a mí me llamó la atención, porque yo nunca había visto un tititular así en Semana Santa. Metieron un palito. Wow. Sí, pero doctor, déjeme
aprovechar su presencia aquí con nosotros. Primero agradecerle, ¿verdad? La gentileza y la distinción de estar aquí con nosotros. Déjeme aprovechar para contar algo que nunca he contado. Usted sabe que yo estuve visitando el Robert Rick Cabral. El Angelita. Hasta los 11, la famosa Angelita. El Angelita. La gente no sabe llamar así porque había un hotel con ese nombre ahí. Era un hotel que había, a nombre de... Le puso Trujillo de su hija, Angelita, ¿verdad? Doctor, estuve visitando ese hospital hasta creo que los 11 o los 12 años, llevando flores cada año a la doctora Fernández. Estoy aquí sentado porque esa señora me salvó la vida en ese hospital a mí. Josefina Fernández. No recuerdo su nombre, yo sé que era la doctora Fernández. Mi mamá me llevaba todos los años, Qué rol. cada año a llevarle flores a la señora, y como hasta los 12 años, lo recuerdo perfectamente. Para salvarte a ti. Que me salvó la Mira vida. la fiera que Oye, está aquí oye ahora. bien, así que, exacto. Así que la doctora Fernández, Una meningitis. creo que era eso. ¿Tú eres no sé, sobreviviente de meningitis? No sé, yo sé que Doctor, era muy muerto poca que gente estaba. sobrevive a la Era meningitis. muerto que estaba. Y Yo esos no sé. tiempos más. Yo no sé, era muerto que estaba. Mi mamá que sabe esta historia. La residencia de infectología. Doctor, Hierba mala nunca muere. doctor, en días pasados, aquí hubo un escándalo nacional. Aquí estuvo con nosotros el doctor Sánchez Cárdenas. Vino a explicar con datos, con números, la realidad del sistema nacional de salud, y un escándalo por la muerte de unos niños que cambiaron datos, que le cambiaron. ¿Cuál es la realidad de eso, doctor? ¿Qué es lo que está pasando con estas muertes de estos niños? ¿Qué es lo que está pasando? Neonatos. No, pero eso no pasó en el Robert Rick. No. Yo sé que no. Él le doctor. pregunta a usted como Yo sé que político, acaso usted como Ahora, doctor. usted es un experto en esto, usted conoce de esto más que cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la realidad de esto, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, los muchachos van allá después que nacen. No, lo en que el pasa doctor. es que allá no van, esos niños van después que nacen, Sí. porque realmente eso fue una situación que se manejó por el Ministerio de Salud Pública, Ujú. manejó el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico Dominicano, y le buscaron una medida y una solución a ese problema. O sea, ¿Cuál? No, realmente no tengo No, mucho no tiene detalle. vela en ese entierro. No, No, el doctor lo recibe después que nace. Doctor. Manuel es un abusador. Doctor. Porque el doctor es el Aprovechando su director expertise. del Robert Rick Cabral y lo quiere a dar, a Lo dar quiere mandar pa' informaciones Comina. de la maternidad San Doctor, Lorenzo de los Minas. déjeme Tú ves que sacarlo tú de no abajo debiste de de la sanarte patana. ya en el Robert Espérate, Rick. vamos, doctor. Un abrazo a la doctora usted Fernández, yo no sé si sabe, está viva, pero No, sí, mi agradecimiento, claro, mi Qué agradecimiento. error el de ella, doctor, salvarlo. usted sabe que en esta época del año hay muchas alergias, interactúan muchísimas enfermedades. Viruela. Ahora anda la viruela. Viruela. ¿Cómo están los reportes allá en el Robert Rick? Los niños que están siendo ingresados, que están visitando. Estaba la diarrea en estos días del cólera. Oye. También habían casos de dengue. Ahora la viruela, que emitieron una alerta en días recientes. ¿Cómo está esa situación ahora? Los niños que están asistiendo al Robert En este Rick. calor. La Bueno, pri- nosotros allá lo que estamos recibiendo muchos niños con infección respiratoria. Ustedes saben que hay varios Ahora el virus polvo de circulando. Sahara anda por ahí Sahara, también. El virus de la influenza B está azotando al país, los niños, las escuelas, eso es algo terrible. Y muchos niños van allá con esas afecciones respiratorias, afectados, con crisis de sibilancia, deshidratados, a veces algunos de cuidado, y muchos se manejan ambulatorios y otros tienen que ingresarse porque se pueden complicar con una neumonía o hay que nebulizarlo por su crisis de sibilancia. Esa es una situación que la tenemos allá y que la vemos con frecuencia. Con relación a la varicela, nosotros allá no tenemos esa No han llegado afluencia, casos. esporádico. En el año hemos recibido 5 casos de varicela. Sarampión Es decir, tampoco que hay, son doctor. enero uno, febrero otro, marzo, o sea, uno prácticamente Uno por por mes. Y sarampión no hay, doctor. No, sarampión eso hace mucho Hace tiempo. mucho. Ni malaria, nada de eso. Malaria tampoco hemos tenido. Doctor, Ahí iba Kimberly la tenía dama, una. no hay problema, la dama. No hable usted, la dama. Quería preguntarle, siempre que viene un profesional del área, me gusta, ¿verdad? Sobre todo que maneja la estadística, que está en el ejercicio de sus funciones, me gustaría que usted comparta aquí con nosotros y con las personas que nos escuchan, ¿cuántos partos por cesárea, si usted tiene la cifra o el promedio, se están realizando? Y de esos partos que se estén realizando, ¿cuántos son de nacionales haitianos? Bueno, estuve leyendo hace días algunas de esas cifras que se habían dado por el Servicio Nacional de Salud. No las recuerdo actualmente porque con mis hospitales pediátricos, no materno-infantil, Sí, no claro. manejo mucho esas cifras, pero sí uno las lee, ¿verdad? Pero en realidad las cifras de cesárea, según los datos, son bastante Son muy elevadas. altas. Sí. Eso tiene que ver con muchos factores, el mismo sistema de salud que tenemos, el modelo de
del sistema de salud que tenemos. Entonces eso lo que ha hecho que ha disparado la cesárea en el país. ¿Y no, cómo, no tengo cómo exactamente la cifra exacta, pero se ha incrementado. ¿Y cómo afecta eso entonces al desarrollo de los bebés? Porque usted de verdad maneja así la parte después que el niño nace, entonces todas esas complicaciones me imagino que... Eso agrava tanto la situación de la madre como del niño. Sí. Porque, por ejemplo, usted puede sacar un niño prematuro, Sí. Un niño inmaduro, y las madres también se ven expuestas a un procedimiento que también es un riesgo, porque usted tiene que abrir, usted tiene que hacer una incisión, se puede contaminar, se puede infectar. Todas esas cosas pasan como consecuencia de una cesárea. Por eso es que se requiere, se plantea y se exige. Además, la recuperación, el proceso de recuperación de Es más lento que el parto natural. Exactamente. Y por eso se exige que precisamente para disminuir el riesgo del recién nacido como de la madre, y todas esas situaciones, pues lo natural es, o lo preferible es que se haga un parto natural. Doctor, quisiera preguntarle, mire, yo recuerdo Gracias, doctor. en mi época de viaje para allá, para la Angelita, eso era un caos, eso había que levantarse prácticamente de madrugada para llegar. Cada que mi mamá me decía, El país entero iba a la mañana vamos Angelita. para el hospital, yo sentía que era que me... Era el país entero. Era una odisea. Sí. Doctor, preguntarle cuántos niños se están atendiendo diariamente ahí en ese hospital, que eso es como la voz del pueblo ahí, ese asunto. Y cuánto está recibiendo en presupuesto ese hospital para poder operar cada año, doctor, para uno tener una idea más o menos de qué está funcionando allí. Nosotros recibimos diariamente alrededor de 1.000 ¿1.000 qué? niños. ¿Tú estás escuchando esto? 1.000 niños. No, que ahí va el pueblo entero, hermano. Ahí no hay, es una locura. En todos 1.000 niños diarios, doctor. Sí, así, 1.000 niños promedio. O sea, entre consulta, emergencia, Miguel Alta, de gracias. cura. ¿Y las edades y promedio así. de esos niños? Bueno, no tengo esa estadística así. Doctor, ¿y el presupuesto de eso, doctor? ¿De cuánto estamos Bueno, hablando? Cuando nosotros llegamos, el hospital estaba recibiendo líquido. Bueno, en sentido general, 7.900.000 pesos ¿Pero de qué? de presupuesto. Y Pero recibía- eso es diario, doctor. Gracias, porque él dijo líquido. Hay una No, parte no, líquida y no. otro No, en especia. líquido son 4.900.000. Actualmente. Recibíamos. Y en especia. Recibíamos entonces 7.900.000. En especia. Sí, entonces, de eso, ¿En cada qué tiempo? 2.900.000 se iban para Promese y el resto lo recibíamos nosotros para cubrir los servicios. Nosotros... Pero ¿Cada qué tiempo, ¿Qué doctor? tiempo es eso? mensual. Mensual. Entonces, Pero cuando ¿cómo tú sumas así? eso, 7 millones por 12, Por 12. tú calculas eso, 80 y pico. 80 y pico millones. Es un presupuesto bastante bajo. Nosotros le planteamos eso al nuevo director del Servicio Nacional de Salud, que con los ingresos que teníamos por venta de servicios más lo que recibíamos del Estado, el anticipo, no eran suficientes, siempre estaban por debajo. Y obviamente el doctor Mario Lama entendió esa situación y logró elevarle ese presupuesto al hospital y a otros hospitales de Santo Domingo. Él le incrementó 3 millones de pesos más que comenzamos a recibirlo a final del año pasado. Y lo de la ARS, doctor. Y ese incremento nos ayudó un poquito Y lo de la a ARS, frenar doctor. el endeudamiento de los hospitales, junto con el incremento que Ahí- nosotros hemos logrado. ahí voy, doctor, ahí voy. De la facturación. Ahí voy, doctor. Entonces, nosotros estamos ahí llegando más o menos Entonces, a un proceso ustedes- de equilibrio. Son... Ahí voy, ahí O mismo. sea, Ese- ese ahí mismo. incremento Sí, fue sí. muy bueno, porque, por ejemplo, decirte que... 2.700.000 entonces, mensual. No, 3 millones, no. Entonces, 3 millones... Más los 7. Más los 7 hace Son 10 10. millones. Doctor, ahí voy. Recuerdo perfectamente que con el problema que hubo en el Moscoso, pues, yo creo que fue que salió el director allí, un asunto por la deuda. El grito de la mayoría de los directores de hospitales, sobre todo hospitales con esta característica, es el cúmulo de deudas que se va cada año, cada mes profundizando. ¿A cuánto asciende ese déficit que ustedes tienen allá cada mes, doctor? ¿Y por qué pasa esto? Porque si están conscientes que se necesita recursos para evitar esto, ¿por qué no se lo dan, doctor? No, ahí hay varios elementos agregados. Una vez, ¿verdad? El bajo presupuesto que se recibía, la baja facturación, porque a veces es un problema gerencial también. Es un problema, no solamente es
que el presupuesto que se recibía era bajo, que se ha mejorado obviamente por disposición del doctor Mario Malama, sino también la parte gerencial. El que dirige tiene que tener dos cosas. Una es aumentar la producción de recursos, que nosotros lo hemos logrado en el hospital. Con la facturación. Con la facturación. Lo Sí. llevamos de 130 a 167 millones. Nosotros pensamos este año subirlo por encima de 80. Estamos trabajando para eso. Esa es una. Y dos es reducir el gasto, porque allá se hace una mala inversión en los hospitales a veces. Doctor, no se pierden allá los detergentes, los papeles, no se Todo pierden eso, los insumos, porque eso también... Sí, a veces se gasta de más, no, básicamente se gasta de más, se gasta en insumos innecesarios. Todas esas cosas tienen que alinearse para usted tener un equilibrio, y nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Aumentar más la inversión, y nosotros creamos controles. Esta gestión creó la unidad de compra en el hospital, que no existía. Allá. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo era? ¿El administrador era que compraba? El administrador Daniel, tenía una yo estamos secretaria. hablando, digitalización del Estado. Tenía dos secretarias y compraban. No, yo creé una unidad Oye, Manuel, aparte. sabroso allá. Y además, ¿Una finca era eso? ¿Y cómo es eso? Cuidado, Manuel. Creé la compra por el portal. ¿A usted? Sí, creamos, o sea, nosotros hicimos eso. ¿Y para cuántos que- años hace de eso, doctor? Eso se estableció allá. Eso en el 2021. Tú que vives acabando con el gobierno, coges eso No, ahí. Aguántate. Es para que haya transparencia en la compra. Sí. Y además, nosotros, Coge yo por ahí. ejemplo hice una maestría en gerencia hospitalaria. Los españoles dicen que el 30% de los gastos usted lo puede lograr si crea una unidad de compra Sí. y si hace la compra por el portal. Y en base a eso fue que nosotros decidimos hacer ese cambio en el hospital. Doctor, Usted va- doctor, la atienda aquí. Dice el viejo Liopo, que está por ahí afectado Cuidado. ¿Será de salud, verdad que tiene- cáncer de Está esófago. afectado. Atiende para adelante. Doctor, oiga esta pregunta. Primero, esto ya es informativo para la sociedad dominicana. La primera pregunta, esta pregunta, son dos en una, pero tengo que aprovecharlo. Doctor, ¿cuáles especialidades se atienden allí? Y pongo ejemplo. Mira, allí hay neumólogo, allí hay cardiólogo, allí hay infectólogo, allí hay dermatólogo, Alfredo, allí hay ortopeda. ¿Cuáles servicios se expenden para la población dominicana del Darío Contreras de los niños? Porque ese es el ejemplo. Ahí hacen niños, esa es la Ahí verdad. hacen niños. No. Ese es Robert Reed. No tan así, El digamos. Robert- No tan así. Pero Robert Reed. Pero mírame aquí sentado. Y oiga la Mala otra vida en el pregunta, hospital. doctor. Espérate. Si ustedes tienen un registro de la cantidad de niños haitianos que regularmente se atienden en el Robert Reed Cabral, porque dicen que las maternidades están llenas de parturientas haitianas, pero después que paren tienen que ir Claro. donde un pediatra. Entonces, si usted tiene, no es nada malsano, sino una información para la sociedad dominicana y para los organismos internacionales que nos viven acosando a nosotros sobre un supuesto maltrato de nuestros hermanos haitianos que nos acompañan en todas las manos de obra del país. Entonces, ¿cuántos niños haitianos se atienden allí? Y las distintas especialidades que puede esperar la gente, sus niños afectados allá en el Robert Reed Cabral. Vamos a ver. La semana pasada yo me puse a listar, a enumerar la cantidad de servicios que brinda el hospital. Nosotros brindamos más de 60 servicios. Pero ¿cómo así? Freco. Con la tienda. Vamos, atiende para adelante. El hospital, Sí. que no lo tiene ningún hospital de la República Dominicana. ¿Público o privado? Público ni privado. Tenemos muchos servicios que ningún otro centro lo tiene, ni público ni privado. Ni el Arturo Grullón, ni el Hugo Mendoza, no lo tienen. Eso lo tenemos nosotros en el hospital Robert Reed ¿Cuáles Cabral. serían esos, doctor? La especialidad. gente- La unidad de colorectal. ¿De qué? Ok. Colorectal. ¿Y los niños le da eso también? Claro. ¿Está escuchando? Hay niños que nacen con enfermedad de Hirschsprung. O sea, ¿De qué? Hirschsprung. O sea, eso es como una dilatación del colon, Ok. que las materias fecales no bajan. No sabe. No. Ok. No, porque la parte nerviosa está afectada y Ok. ustedes saben que las personas evacúan Sí. gracias a esa. Y entonces tienen esa deficiencia y hay que hacerle un corte, hay que hacerle un procedimiento quirúrgico, y eso está ya, el hospital nada más lo tiene Robert Reed Cabral. Esa unidad
que maneje esos pacientes, porque es un proceso después, porque después hay que hacer un descenso del colon, de lo que se le ha sido retirado, bajárselo y todas esas cosas, nada más lo tiene el Robert Reed Cabral. Allá, el Robert Reed Cabral tiene el servicio de enfermedades raras. Así como las tierras raras. No, que un 1% de la población Claro, mundial tiene tiene enfermedades enfermedades raras. Eso nada Hay más un lo día tiene que se el sabe. hospital Robert. En el país entero, doctor. En el país entero. Sí. Y así te pongo a enumerar. Un niño con una afección cardíaca. Allá hay un cardiólogo. Sí, allá hay cardiólogo. Nosotros, Claro. Un nefrólogo para niños. allá hay nefrólogo. Un endocrinólogo para niños. Allá, nosotros tenemos hasta tenemos una residencia, una especialidad de nefrología y una especialidad de endocrinología. O sea, allá se especializan. Muchacho Coñaña era una dermatólogo. Hay de también todo, tenemos porque un dermatólogo. pediátrico, todas las enfermedades que le dan a los niños. Otorrinolaringólogo, todo. Oftalmólogo. Sí. Todo Doctor, lo y el que tema de le los dan. haitianos, y el tema de los haitianos, que le Cirujano. preguntó Alfredo, ¿cuántos niños, doctor, allá? Más o menos, doctor, no es maliciosa, sino informativo. Porque también la sociedad dominicana, usted va a contribuir a muchas cosas con esa respuesta. Un estimado o la cantidad de niños haitianos que también, así como vienen a nuestras escuelas y las madres a las maternidades, allá en el Robert Reed, que recibe todos los niños del país, ¿cuántos haitianos? Mire, aquí en la República Dominicana hay muchos haitianos que viven legalmente, Ujú. que trabajan aquí, Sí, Sí, claro. sí. que tienen que ver con la producción nacional. Claro, sí, en No todos los solamente- renglones. Sí, sí, sí. Entonces, esos niños tienen que recibir cobertura, porque Claro. son hijos de trabajadores Sí, sí. Extranjeros. No, y hasta los que están ilegales, doctor, Porque aquí es el único país que donde- se enferma Sí, por un claro. asunto de solidaridad y humanismo, Sí. hay que brindarle atención. Este país no ve al haitiano como extranjero, sino como haitiano. Hermano, ese hermano, es el ya. problema que tenemos. Sin embargo, un norteamericano lo ven como un norteamericano. Un extranjero. No debería ser así. De todas formas, nosotros hemos hecho un levantamiento allá, y allá entre el 10 al 15% de la población que vemos es de nacionales. O sea, unos extranjeros. 150 De cada niños, 1000. unos 150 niños Sí. de nacionalidad haitiana llegan diariamente. Allá llegan 1000 todos los días. No, pues digo, le dicen Más o menos un que 15%, 150 150 más o Dice, menos. Bueno. de cada 1000 que llegan cada día. Si se Sí. supone, la 800, estadística- 1000 niños que Wow. vemos todos los días. Si hacemos un ejercicio, ¿verdad? En promedio, de 10 millones que usted dice mensual que manejan, ¿verdad? El hospital. Ujú. Y reciben 1000 niños cada día. No, nosotros no manejamos 10 millones, nosotros manejamos más. Más. Claro, ¿Cuántos porque son? los 10 millones son lo del presupuesto. El líquido, el Sí, líquido. sí. Pero Falta la nosotros especie. facturamos otra tanta cantidad de dinero, Ok. porque es que el gasto del hospital promedio allá andaba entre 20 a 25 millones Mensual. mensual. Wow. Ok. Bueno, de igual manera, eso hace, si son 1000 niños y el hospital maneja entre 20 a 25, así rápidamente serían unos 30,000 niños al mes, que promedio sería quizás unos 600 pesos entonces por cada niño. O sea, En presupuesto. La carga que si representa la claro, carga. sí, para sí, el unos hospital. 600 No sé, tendremos que pesos, hacer el cálculo. no, más o menos 600 pesos por cada niño, que yo considero, porque uno va a una clínica privada por compararlo, ¿verdad? Y Se te van 5,000 La fácil en una como 2,000 consulta. o 3,000 pesos de una vez, ¿verdad? Claro, y el tema de los médicos Sí. también, en lo que se necesita. Entonces, bueno, eso es una cifra un poco, para que ustedes vean la realidad de los hospitales dominicanos. 600 pesos por cada niño atendido. El hospital atiende unos 1000 niños diarios, que son unos 30,000 niños al mes, y maneja un presupuesto de entre 20 y 25 millones de wow, pesos. Dios mío. Es muy difícil así poder, con razón a los padres a veces cuando llegan, se les dije, bueno, aquí no hay tal cosa, puede comprarlo, lo que sea, y los padres, para que se atiendan más rápido a sus niños, pues hacen el esfuerzo y van y los compran, y así en cada, esa es la realidad de los hospitales del país. Pero mire, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el hospital, o heredamos en el hospital, es la gran deuda. O sea, y eso realmente nos afecta. ¿A porque cuánto ¿Cuánto es la asciende, doctor? la deuda, nosotros le damos una deuda de 156 millones de pesos. Bárbaro, Dios mío, señor. Entonces, eso, tú tienes una presión de los suplidores que no te quieren despachar, no te quieren Sí, vender. sí, No te hacerle llegamos avance. yo tuve que sentarme con los suplidores ahí y decirle un día, miren, yo le voy a decir lo siguiente.
yo no soy serio, yo lo que soy es que iba a ser como responsable. Cristo, que iba a soltar la cruz. Yo soy porque responsable. Sí. Responsable es que lo que yo Sí. me comprometo, la deuda que yo hago, lo que yo le compro, yo se lo voy a pagar. 150 millones se debe. 156 millones, esa fue la deuda. 156 millones. O sea, nosotros Y de tuve eso- que sentarme con ellos a decirle, mira, ustedes tienen que, porque si no el hospital se va a parar. Van a perderle ustedes y van a perder nosotros. Pero espérese, Entonces, doctor, ¿qué tuvimos tiempo que usted llegar a un tiene? acuerdo y ellos realmente comenzamos a trabajar. Y equilibrado Ya ahí. llegando A comprarle, a venderle, nosotros a mejorar. Un momento, doctor. Poco a poco. ¿Qué tiempo tiene usted dirigiendo el hospital? El 21. Desde ¿verdad? 2020, tengo 2 años y pico, voy a cumplir 3. Desde el 2020. En septiembre Sí. cumplo 3 años. Bueno, ya cumple casi 3 años. En esos 3 años, ¿cuánto ha sido lo que ustedes han agregado a esa deuda? Mira, obviamente que, como te decía, el presupuesto era muy exiguo. Nosotros todavía estamos arrancando con todos esos problemas. Nosotros tuvimos que... Deuda y déficit. Exacto. Oye, esa y vaina. el hospital colapsado. ¿Qué tú haces? Dime tú. Sales huyendo. ¿No? Sí, y no, cabe destacar que el SNS le hizo un aumento. Y claro, A la para designación eso. presupuestaria. Entonces nosotros tuvimos que invertir en compra de equipo, porque si Sí. no los servicios se paralizan, los servicios están prácticamente Ok. paralizados. Y para tú mejorar la producción de servicios, tienes que comprar equipo. Porque me imagino Comprar que material. antes atendía menos niños. Ahora se atiende más con los equipos nuevos que tienen y eso. No es que se atendían menos niños, se mantenían los servicios con el endeudamiento, no era que Ok. entonces como, no, ellos atendían niños. Ellos atendían pero se eso, endeudaban. sí, bueno. Doctor, Nosotros lo que tratamos era de no endeudarnos y seguir manteniendo. doctor, ¿no ha afectado la dinámica diaria de la recepción de los insumos, el tema de transparentar las compras? ¿Cómo no, o sea, a veces no se les retrasa ¿cómo se está manejando proceso, eso? porque Claro que el proceso de compra es más complejo cuando hay un proceso. complejo Sí. y coge su tiempo. Y eso hay que servirlo por el portal, que vayan los oferentes. Eso nos ha afectado en cierto sentido. Pero nosotros queremos que ese proceso se establezca. Mientras tanto, sufrimos la consecuencia y tenemos a veces que hacer algunas compras para mantenerla por fuera hasta que se haga el proceso completo. Pero para que eso sea una realidad en el hospital. Y además, ha habido que aprender. Porque ustedes saben que tuvimos un conflicto, ¿ustedes recuerdan? Claro. Que no vamos a mencionar eso. Y hubo que poner un nuevo personal y ese personal aprender. Una curva de aprendizaje. Es una tuvo que curva de pasar. aprendizaje porque es un proceso que no se había hecho nunca en el hospital. ¿Entiendes? Ahora ya vamos muy bien. ¿Tú sabes cuánto nosotros teníamos en el CIS Compra? ¿Cuál era la medición de nosotros? ¿Cuál? La más alta que llegamos a tener. Un 50 y algo por ciento. ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros ahora? Un 84% en el CIS Compra. Y aspiramos a llegar a un 95 en la próxima medición. Doctor, ¿y por qué ha sido La tan última, difícil? ¿Le hace falta a usted de personal médico? Porque ha sido difícil colocar a estos médicos que se han graduado. Nosotros hemos hecho diligencia. Ya sea por para concurso de colocar a los- educación y Sí, Ya eso de es servicio salud. nacional, difícil. ¿no? ¿Tienen plazas ustedes allá disponibles para esos profesionales de medicina que se han graduado? Recibiendo que están 1000 niños al llamando día. a uno, en vista de que ustedes reciben tantos niños, porque yo lo que veo que hace falta un personal médico allá. Es que el sistema se viene renovando todos los días. Todos los días o periódicamente sale un médico, Sí. o porque ya ha cumplido su tiempo de trabajo, o porque se ha creado una nueva área. Mira, nosotros ahora en emergencia necesitamos más emergenciólogos, pero no hay suficiente emergenciólogos en el país. Porque Yo tengo 2 que son de La Guayiga, muy no, buenas, el único graduadas en emergenciólogo España. pediatra. Pediátrico, sí, pediátrico. ¿Emergenciólogo pediatra? Sí, graduadas en Ah, España. pero doctor, Pero, mándamelo Por eso- por Pero, allá, porque- pero hablen a la Este país, salida. que se han formado fuera del país y que a uno le No, llega porque uno si hay- le da una... Si tú tienes algún se emergenciólogo han conseguido pediatra, dos nombramientos ahora envíalo mismo, a Robert Rick Cabral, que nosotros Sí. necesitamos. La única escuela de formación de emergenciólogo pediatra Que hay dos está en nombramientos Robert ahora Rick mismo. Cabral. Sí, Y no sí. ha producido tanto. Sí, Doctor, Pues enviándolo por Oye, la allá. última Doctor, pregunta, no una pregunta. no, ya, Oiga, ya. la pregunta es, ¿por qué que Nieve lo quiere tanto usted? Nieve, ¿por qué que Nieve lo quiere tanto usted? ¿Y quién no quiere al doctor? Pero el doctor es un Ahora, alma de Dios. sabe Pero que mira, somos- mira esa nobleza. sabe que somos La honestos, vida de un transparentes. servidor público, Yo lo había visto usted antes de usted tomar ese cargo y usted tenía su melena
frondosa. Su flow. El doctor tiene su flow. negrecito. Sí. Y aunque era una persona que el estado desgasta. de aspecto delgado, Sigue delgado. Hoy está mucho más delgado. Es que el Tiene estado su desgasta, melena, doctor pero Lía. blanca totalmente. Y unas ojeras que marcan la afanidad de su trabajo. ¿Qué es lo que usted busca ahí? Doctor, Cogiendo gracias. negocio. Doctor, gracias por venir aquí. Gracias al doctor Clemente felicito Terrero, por el buen trabajo brillante. Gracias, que está doctor realizando. Terrero, Una excelente conversación con el Claro. doctor. Siempre es un privilegio recibirlo aquí y desearle, continuar ¿Y en qué deseándole momento éxito. viene? No, el doctor es brillante. Gracias, doctor. Bien, cómo no.